Hola amigos, les saluda el ingeniero Walter Moncada Cárcamo y en esta oportunidad vamos a hacer un tema que es muy interesante porque nos lleva ya a hacer una analítica más en conjunto sobre un grupo de clientes, proveedores, productos o vendedores que querramos saber con la finalidad de tomar decisiones respecto a ellos. Eso nos permite, digamos, las decisiones más orientadas o mejor orientadas para un determinado grupo de personas o de entidades. Vamos a hablar de los clusters. Claro, lo vamos a hacer con clientes, pero podríamos hacerlo con vendedores y bueno, con productos y también podemos hacerlo con proveedores. Pero vamos a usar las opciones predeterminadas que tiene el Power BI porque también podríamos usar el Marketplace para bajar algunas visualizaciones que nos permitan hacer clusters. Un clúster es una especie de concentración, ¿no? Es una concentración de clientes, básicamente. Pero también, porque ahí nació, el clúster nace una idea netamente de marketing, pero también podríamos hacerlo a nivel de vendedores o productos o proveedores en una zona de dispersión que determinemos o la concentración de diferentes entidades relacionadas a una materia concreta. Por ejemplo, número de pedidos que se tomen, podría considerarse tipo de productos, líneas de productos, podríamos estar considerando estaciones, ¿no? de tiempo, en fin. La definición de clúster, por tanto, no es más que una concentración de clientes, proveedores, vendedores, productos relacionados con el negocio. Y obviamente el objetivo es conocer características similares de estos grupos, los que compran más, los que compran menos, los que compran en cierta estación, los que compran cierto tipo de producto, etc. En Power BI, las opciones predeterminadas que nos permitan manejar clústeres son los gráficos de dispersión y las tablas. Pero, como lo dije hace un momento, podríamos ingresar al Marketplace y bajar visualizaciones que puedan manejar estos clústeres ya con algunas bondades adicionales. Hoy nos vamos a dedicar exclusivamente a lo básico que tiene el Power BI. Por ejemplo, para demostrar el desarrollo de clúster, vamos a usar un gráfico de dispersión. Ustedes saben muy bien que un gráfico de dispersión tiene una característica muy importante, que es relacionar o correlacionar dos variables. En este caso, por ejemplo, estamos correlacionando las ventas con las cantidades, con las órdenes pedidas. Y entonces podríamos pedirle a la máquina que a través de este campo, que es el código postal, nos genere agrupaciones, ¿no? Ustedes están mirando aquí que hay algunas cantidades que se alejan, otras están muy juntas, y entonces para generar clústeres en Power BI nos vamos a estos tres puntitos que aparecen acá y le decimos a la máquina que genere de manera automática los clústeres, que busque clústeres automáticamente. Podríamos usar, digamos, matemática estadística para eso, pero el Power BI lo hace de manera automática. Entonces le decimos que automáticamente encuentre los clusters. Y entonces cuando hacemos eso, la máquina nos va a presentar un cuadro de diálogo donde podemos poner el nombre, ¿no? Podemos cambiar el nombre que por default pone la máquina, el campo, que es la columna o campo que usamos para agrupar, en este caso es el código postal. Esto no se puede cambiar obviamente porque se va a hacer basado en ese código postal. Vamos a generar los clústeres. Obvio que al generar este clúster se genera un campo adicional en la tabla que corresponde. Si estamos hablando de clientes, en la tabla de clientes. Bueno, aquí hay una descripción que es significativa, que escribe el grupo. Podríamos estar diciendo aquí
que estamos agrupando respecto a las ventas con las cantidades pedidas o las órdenes generadas. Y el número de clúster, si lo dejamos automático, le damos la posibilidad a Power BI que lo genere él, ¿no? Pero podríamos decirle, quiero que me hagas 4 clústeres, 5 clústeres, dependiendo de lo que en la política empresarial se haya decidido desarrollar. Bueno, hay experiencias que gana un poco basado en una experiencia anterior, y eso es lo importante que hay que considerar aquí. Ahora, claro, una vez que está generado el clúster, lo podemos editar. Hay dos formas. La forma que están mirando aquí es darle en esta flechita y escoger editar clusters, ¿no? O nos vamos a donde está generado el clúster, que ahí no se puede observar, y editarlo, ¿no? Una vez que se edita, podemos hacer varias cosas, como por ejemplo cambiar los nombres, la descripción, el nombre de los clusters, o editar el número de clusters. De repente, por default, la máquina lo generó a nivel de 6 o 7 clusters. Nosotros podemos decirle que lo haga en otro número. Eso ya va a depender del resultado que obtengamos para poder un poco laborar con este tipo de situaciones. Una vez que ya lo editamos, también podríamos tener la posibilidad de eliminarlo, ¿no? Si vemos que el clúster no nos va a servir o no es parte de lo que queríamos obtener, lo podemos eliminar haciendo aquí, justo en el campo de datos, un botón derecho y decirle a la máquina que lo elimine el clúster. Una cosa bastante sencilla. Pero lo más importante es que también podemos aprovechar, el clúster es un campo más, para generar con ese campo algunos, por ejemplo, podríamos generar slicer o filtros, o podríamos usar, como lo están mirando allí, un gráfico de barras tomando el campo base como clúster, ¿no? Entonces, al ponerlo clúster, como ven, ya la visualización se ve mucho mejor. Aquí ustedes están observando que hay diferentes colores porque tenemos la posibilidad de generar una leyenda, ¿no? Y la leyenda precisamente serían los clústeres que nosotros podamos emplear. Bien, dicho esto, vamos a pasar a nuestro proyecto. Aquí lo tenemos, es un proyecto que ya hemos usado en algunos otros videos. Está de más explicarlo, pero como ven, ya en la nueva versión, que ha sido en febrero, ahora la representación cardinal se muestra así como lo están mirando en este momento, ¿no? Esto ya sabemos, son tablas de dimensión, maestras, clientes, empleados, calendario, productos y líneas. Y tenemos las tablas de facts o de hechos transaccionales, las notas de crédito, las ventas y los detalles. Así que nos vamos directamente a lo que queremos lograr, pero primero vamos a preparar aquí algunas cosas en la tabla. Por ejemplo, en la tabla de detalle tenemos cantidad y precio, no tenemos el total del producto, así que vamos a crear una nueva columna donde vamos a poner el total del producto. Total producto, que es igual obviamente a el precio por la cantidad, ¿no? Multiplicamos por la cantidad. Estamos, entonces ya generamos nuestro total de producto. Luego vamos a irnos aquí en las medidas, que en otro momento ya hemos usado, tenemos algunas medidas, vamos a crear algunas más. Por ejemplo, yo necesito saber cuántas facturas se hicieron, ¿no? Y eso obviamente está en la tabla ventas. Aquí en la tabla ventas tenemos el total de facturas y entonces mi medida me va a permitir saber cuántas facturas hubieron, ¿no? Indistintamente aquí, obviamente, si se trata del número de la factura, yo estoy mirando pues en base al número de la factura, porque cuando digamos usemos el clúster, vamos a necesitar saber, por ejemplo, en base a cada factura que generó cada cliente, podría ser. Entonces vamos a hacerlo de aquí. Creamos una nueva medida y le decimos, por ejemplo, cantidad de facturas, ¿no? Para editar aquí hacemos un distinct count que cuenta
una sola vez cada factura. En realidad solo debe aparecer una sola vez porque el detalle es el valor que lo tiene. Bueno, y aquí ponemos las ventas. Acá estamos. Esto nos da el total de facturas que se hayan hecho. Y obviamente las ventas de productos, que lo tenemos aquí, perdón, las ventas totales que lo tenemos aquí en las medidas. Vamos a ver las medidas, acá está. Acabamos de calcular la cantidad de facturas. Y ahora sí, acá están las ventas netas. Las ventas netas, las ventas totales. ¿Ok? Bien, vamos entonces a trabajar esto. Bien, entonces nos vamos a trabajar nuestra primera visualización. Vamos a hacer de esta manera. Vamos a generar el gráfico de dispersión. Lo vamos a ubicar aquí bonito. Cubra casi toda la pantalla. Ahí estamos. ¿Listo? Y aquí ponemos nuestros datos. Por ejemplo, en detalles iría la razón social del cliente. Así que vamos a ponernos aquí. O las ventas, disculpen, las ventas. Vamos a poner aquí las ventas. Medidas, acá lo tenemos las medidas. Entonces, por un lado pongo las ventas netas en el eje Y. Y en el eje X ponemos la cantidad de facturas. ¿Ya? Y claro, lo vamos a hacer, para que se note aquí, a nivel de cliente. Ya está. Ok. A nivel de cliente ponemos ahí todos nuestros clusters. Listo. Ya está. Ahora podemos hacer lo siguiente. Le vamos a decir a la máquina que genere automáticamente los clusters. Primero lo vamos a hacer de manera automática para que ustedes vean todo lo que se puede hacer. Clicamos a través de la razón. Aquí ponemos cluster clientes ventas. Automático, aceptamos. Dejamos que Power BI haga el proceso matemático y ahí nos está generando solamente dos clusters, ¿no? Ha creído conveniente dos clusters. Es aquí donde nosotros podemos mirar, por ejemplo, y nos damos cuenta que de repente con dos clusters no nos sirve. Podemos hacer, como ven aquí, el cluster ha cambiado en la leyenda, nos permite ver dos colores distintos. Claro, lo podemos editar, ¿no? Pero vamos a hacer dos o tres formas distintas. Yo puedo editar mi cluster y decirle, por ejemplo, que lo haga en 5 partes. Y ahora le doy a aceptar. Ahora el Power BI va a buscar hacerlo esto a nivel 5 clusters y ya lo hizo, ¿no? Ustedes ven automáticamente que cambian los colores. Aquí hay los 5 clusters bastante distintos. Bueno, podríamos cambiar algunos colores si queremos. Por ejemplo, el cluster 4, de repente ponerlo de otro color, ¿no? Ya está, y podemos hacerlo así. Nos vamos aquí a edición, ¿cierto? Y aquí es donde podemos hacer algunos pequeños cambios. Por ejemplo, en el eje X, lo dejamos tal cual. Aquí está el valor, la leyenda, el máximo, el mínimo. Acá, colores de datos. Y entonces yo puedo decidir cambiar el cluster 4, por ejemplo, a otro color. Noten ustedes que ahora ya en la nueva versión tenemos la posibilidad de manejar un hexadecimal, ¿no? Ya está, este color o este de aquí, ¿cierto? A ver, este de color.
Ya estamos. Escogemos el color. Yo creo que sí está bien. Y hacemos un escape. Y ya lo tenemos los tres colores ahí, los cuatro colores distintos. Bien. Por un lado, podemos poder, por otro lado, por ejemplo, las etiquetas. No es el caso aquí porque si lo ponemos es demasiado nombre, ¿no? Demasiado nombre. Ya después lo vemos en otro caso, podría hacer. ¿Qué más? Tenemos títulos, fondos, bloqueamos, borde. Yo creo que eso está bien. Ya está. Muy bien, ya tenemos los clústeres generados. Ahora yo puedo automáticamente ver que aquí se ha generado el campo que les decía. Entonces, si yo genero un segmentador, le pongo, aparecen aquí los clústeres generados, ¿no? Y entonces yo puedo hacer clúster 5, solamente el clúster 4, solamente el clúster 3, solamente el clúster 2, solamente el clúster 1, por ejemplo, y miramos. Pero como notan ustedes, este gráfico va cambiando, ¿no? Y no se nota un poco la presencia, a pesar de que ya sabemos dónde está. Noten ustedes algo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí un rango de 0 a 500 y de 0 a 300.000. Entonces me voy aquí y lo configuro de esa manera, ¿no? Mis rangos, sobre todo mis ejes, ¿no? Porque obviamente esto es de aquí, el eje X, yo sé que va hasta 500. Entonces puedo extender acá, le digo iniciar en 0 y que termine en 500. En 500, ¿no? Ya estamos. De esa manera se conserva o en 450 si queremos, no sea muy 0. Ok, 500 entonces. Listo. ¿No? Porque nos está rechazando por este valor. Quizás es más de 450. Listo. Y hacemos lo mismo si queremos hacerlo para el eje Y, ¿cierto? Para el eje Y sabemos que va hasta 300.000. Entonces ponemos aquí 0 y ponemos 300, 1, 2, 3. Listo. Y entonces cuando hagamos nuestro clúster 5 se nota mejor el agrupamiento. Aquí el clúster 3 es el clúster, por decir así, un poco desordenado. No ha podido hacer más el Power BI. O sea, lo hace a nivel de decir, como decir, otros. ¿Okay? Los primeros grupos. Entonces aquí están de acuerdo a más facturas y más ventas, ¿no? Porque hay por ejemplo, el clúster 5 son las personas o los clientes que compran poco y que obviamente en dinero también es poco. Veamos lo del clúster 4, son los que compran en cantidad de facturas un poco más y las ventas también un poquito más. Pero el clúster 3 es el clúster que tiene todo un conjunto de situaciones, ¿no? De clientes muy fuertes como este de aquí, que compra menos que otros, pero en cantidad de dinero compra más. O sea, son análisis que se pueden hacer, porque no solamente vamos a hacerlo a nivel de clientes, ¿correcto? Eso por un lado. Vamos viendo otro caso. La idea es ilustrar un poco sobre cómo se maneja un clúster. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero lo vamos a hacer con vendedores. ¿Ya? Ponemos igual nuestro gráfico de dispersión. En esta oportunidad ya no ponemos cliente, vamos a poner a los empleados. Ponemos el nombre de los empleados en el eje X. Ponemos las ventas netas o la cantidad, las ventas netas que vaya en el eje Y y las cantidades de facturas en el eje X, que tiene que ver con cada vendedor. ¿Ya? Bien, entonces vamos a moverlo un poco acá abajo y le decimos que busque clúster de manera automática. Entonces vamos a ponerle un nombre, clúster vendedor ventas, porque está relacionado a ventas. De manera automática
me genera, por ejemplo, bastantes clústeres, ¿no? Tenemos hasta 10. Yo quiero solamente que lo haga con 5. Entonces lo edito, ¿no? Lo edito. Noten ustedes que yo tengo aquí el clúster. Yo puedo hacer acá también, ¿ve? Y editarlo, ¿ya? Y entonces yo le digo, edítame con 5 bloques, nada más. Aquí ocurre lo contrario en el caso anterior. Entonces aquí está la cosa más clara, ¿no? Noten ustedes que tenemos claramente aquí los 5 clústeres. A la hora de editar un clúster, ¿no? A la hora de hacer la edición, yo puedo también hacer lo siguiente. Puedo ponerle, por ejemplo, sé que los del clúster azul 1 son los que venden poco, así que yo les pongo un nombre, por ejemplo, lo edito aquí, le doy doble clic y le pongo bajos, por ejemplo, los califico como bajos. Luego está lo del clúster 2, ¿no? Lo del clúster 2, que de acuerdo a la ubicación están por aquí. Vamos a ponerle regulares. ¿No? Lo del clúster 3, que son los de color rojo. Estos están por acá. Extraordinario, ¿no? Vamos a ver lo del clúster verde, que son promedio para nosotros. Vamos a ponerle un nombre. Lo del clúster 4, que son los más oscuros. Hay uno solo, el clúster 4, ¿no? Un clúster 4 que diga, por ejemplo, podría ser raros, por decir así, ¿no? Y el clúster 5, que podría llamarse extraordinario, ¿no? Clúster 5, no, el clúster 3, perdón, el clúster 3 eran, a ver, así, acá está. El clúster 3 eran los extraordinarios, así que aquí extraordinarios, y el clúster 5, que son los buenos, ¿no? En fin, es una categoría, ¿no? Y claro, podemos poner en blanco aquí algunos elementos que la máquina no lo consigue generar, no lo consigue ubicar, y le ponemos a hacer eso. Entonces ya está. Podemos también en este espacio hacer algo con los valores, ¿no? A ver, vamos a ponerles etiquetas. Ahí sí conviene poner las etiquetas porque tenemos los vendedores. Por ejemplo, ¿qué más? A ver, tenemos volumen, posición. Esto no lo vamos a tocar. Aquí, a ver. Encabezado, sombra. Hay una manera, ahorita lo vamos a mirar. Las formas, ¿no? Podemos cambiar la forma del marcador, hacerlo de esta manera. Ya está. Y el tamaño también lo podemos hacer de esta manera. ¿Okay? Podemos cambiar el tamaño, porque dependiendo de lo que nosotros obtengamos, ¿no? Y ya está. Y lo importante es que esto se adecua también a otros slicers. Por ejemplo, si segmentamos aquí y ponemos el año, vamos a usar nuestro calendario. Tenemos alguna cosa así como esta, ¿no? Vamos a hacerlo en lista, se puede observar mejor. Y entonces solamente el año 2011, cómo se comportó, ahí estamos, la ubicación, y siempre a nivel de clusters. Puede que algún vendedor, perdón, se comporte de manera distinta, errática, ¿no? No es el caso, por ejemplo, de Palermo Mayorista, siempre está allí el vendedor estrella, ¿no? No sé, en el año 2008, igual, aunque aquí tenemos un Walter Chávez extraordinario porque nos compra varias veces y una cantidad de dinero también alta. Y acá, en 2007 no estaba este vendedor, y así, ¿no? Entonces podemos ver comportamientos distintos.
Bueno, podríamos hacerlo de esa manera también, o hacer lo que hace un momento lo vimos a nivel de ejemplo. A ver, vamos a ubicarlo. Ya está, aquí tenemos nuestros clústeres generados por año. Y podemos lograr de repente generar acá abajo un gráfico de barras, así. En el eje ponemos los clústeres, así que nos vamos a donde están los empleados. Aquí está justo el clúster generado. Ya está, ¿no? Y podemos mostrar, por ejemplo, las ventas netas por clústeres, ¿no? Están las ventas netas por clústeres. Miren el comportamiento. Tenemos que los raros o los bajos o los extraordinarios, los buenos, por ejemplo, los regulares son los que más en total nos compran, pero regulares se le llama porque evidentemente están en este sector, ¿no? Ahí está. Entonces hemos hecho más o menos una calificación adecuada. ¿Listo? Y esto también funciona a nivel de año, ¿no? Se adecua automáticamente. Bien, vamos viendo otro detalle más en cuanto a clúster. A ver, lo vamos a hacer ahora a nivel de productos. Pero para ello necesito crear algunas dos medidas más. Por ejemplo, la venta por productos. Vamos a hacer una nueva medida que nos permita trabajar la cantidad de productos facturados. Por ejemplo, aquí en detalle, observen, en detalle tenemos todos los productos vendidos, todos, absolutamente. Entonces yo puedo hacer aquí para saber cuántos productos en realidad me están comprando, y le vamos a llamar a eso cantidad de productos o número de productos, ¿no? Mejor así. Número de productos vendidos, que es igual al discount del detalle, pero de detalle nos interesa evidentemente el número. Vamos a ver en realidad cuántos productos se vendieron. No hablemos de productos, hablemos de número de detalles mejor, ¿ya? Número de detalles. Número de detalles. Tenerlo más claro. O sea, cuántas facturas en realidad tenemos ahí, ¿no? Y por otro lado tenemos la venta de productos, ¿no? Vamos a hacer una nueva medida. Ventas productos, que es igual al sum del total de los detalles, ¿no? Total de los detalles. Ya está. Con esos dos datos podemos construir un gráfico de dispersión, porque el uno tiene que ver con el número de facturas que se han hecho, y el otro tiene que ver con la venta de productos. También podríamos haber hecho algo así, ¿no? A ver, vamos viendo. En lugar de que generemos el total o la cantidad el número de detalles, este de aquí, a ver, podría interesarnos cuántas veces nos compraron un producto. Eso está mejor. Entonces, el número de detalles, vamos a poner no el detalle número, sino el detalle code pro. Esto es más seguro. Eso significa cuántas veces nos compraron un producto, ¿no? Porque yo puedo tener 10.000 productos, pero aquí me salen solamente los productos que se han comprado, ¿no? Vamos, yo puedo decir solamente 1.000 productos estoy vendiendo. Bien. Luego nos vamos acá, vamos a generar un gráfico de dispersión.
lo tenemos. Y ahora lo vamos a hacer esto a nivel de productos, así que vamos a poner, vamos a la tabla de productos, el nombre del producto. Listo, en el eje X ponemos la venta, vamos a nuestras medidas, la venta del producto, ahí está. Y en el eje Y vamos a poner cuántas veces nos compraron ese producto, ¿cierto? Número de detalles. Ok. Entonces, perdón, acá habíamos confundido, disculpen. Claro, no podemos hacer con el detalle porque va a decir una sola vez, ¿no? Estaba bien como habíamos hecho al inicio. Ahora sí. Veamos el resultado. Ahora sí tenemos un resultado mucho más apropiado. Aquí, cantidad de veces, miren, hasta 1.000.000. Y en dinero, 70.000 como máximo, ¿no? Vamos a hacer que la máquina nos genere clúster con esto. Le vamos a llamar clúster productos. Automático, a ver cuánto nos genera. Ya está. ¿Ven? Ahí tenemos los 9 grupos de clusters. Ya vemos automáticamente que aquí la máquina lo ha puesto en la leyenda. Y aquí, miren, vamos a hacer un slicer, pero con las líneas, ¿no? Claro, no todas las líneas se han movido en este ejemplo, no tenemos toda la data, obviamente, pero podemos mirar más o menos el comportamiento, por ejemplo, de Alto Mayo, ¿no? Como ven, en los 9 clústeres, cómo se distribuye. ¿Sí? Claro, aquí sí conviene probablemente cuando hablemos de líneas, sí podríamos estar colocando las etiquetas, ¿no? Ahí está. ¿Ven? Ahí están los clústeres, se han generado. Noten ustedes que esto se respeta, ¿no? O sea, el hecho de que no exista en un determinado momento todos los clústeres, porque va a depender de las líneas, ¿no? Va a depender de las líneas. Los productos se ubican de acuerdo a las líneas. No se olviden que aquí están agrupados los productos. ¿Ya? Es una forma, otra forma de hacer lo mismo. Ahora, la otra visualización que no la habíamos explicado aún son las tablas. Por ejemplo, vamos a colocar en esta tabla, vamos a hacer 2 tablas. Una tabla aquí, donde pongamos a los empleados, nombre del empleado, luego ponemos la cantidad de facturas que nos ha generado cada vendedor, ¿no? Esa medida, cantidad de facturas y las ventas netas. Ok, listo. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer lo siguiente. A esta tabla le vamos a decir que la máquina me genere clusters, ¿no? Y estos serían cluster vendedores, para no confundir con el otro, cluster vendedores tabla. Le decimos que lo haga con 5 clusters, aceptamos, y entonces podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, vemos que el cluster 1 es más bajo, lo ponemos el cluster, lo ordenamos por cluster, por ejemplo, y el cluster 5 es los que están vendiendo más. ¿Ven? Es como decíamos un ranking en otro momento. Y ahí está. Esta tabla le damos un formato bonito. Ok. Y de repente este título un poco mejorarlo acá. Ya está. ¿Ven?
Y entonces nos indica que el clúster 5 son los que más venden, luego viene el clúster 4, hay uno solo, miren, luego el clúster 3, que son 2 nada más, vendedores, y el clúster 2, ¿no? Probablemente a mucha gente más les adecua esta presentación que cualquier otra. Vamos a hacer la otra tabla, pero esta otra tabla la vamos a hacer con productos, ¿no? Y vamos a ver cómo se relacionan unas con otras. Ya está. Vamos a poner entonces los productos. Por acá está, nombre producto. Luego ponemos el número de detalles que ha habido en las medidas, cuántas facturas generó cada producto. Ahí estamos. O sea, el aceite de ajonjolí generó 10 facturas en total, mientras que otros han generado por 390 facturas, 1900 y pico. Pero aquí le ponemos las ventas por productos, así que vamos aquí. Vamos a checar esto un poquito. Para que nos permita tener una mejor visión. Acá. Listo. Y a esta tabla le generamos nuestro clúster. ¿Ya? Entonces, buscar clúster automáticamente. También lo vamos a hacer con 5 clústeres. A este le vamos a poner clúster producto. Por si quisiéramos luego hacer algún filtro 5 igual que el otro. Ya estamos, copiamos este formato, lo copiamos aquí a la otra tabla. Ya estamos. Y entonces vamos a arreglar esto de así. Ok, bien, señores. Igual, miren, vamos a ubicarlo, vamos a ordenarlo por clúster. Ya estamos. Ahora quiero que observen algo, ¿no? Ya tenemos aquí las dos tablas, una que tiene los productos y otra que tiene los vendedores clusteriados, obviamente. Por ejemplo, yo quiero ver Ángel Antonio Morales Monzón. Clico allí y me dice qué productos me vendió Ángel Antonio. Me dice cuánto facturó y cuánto en dinero facturó y en qué clúster se encuentra, ¿no? Como ven, hay cierto grado de relación, excepto que también vende los otros tipos de productos. Si hacemos eso con Daisy López vende otras cantidades, también vende, si ustedes miran acá, biodefensa también lo vende, ¿no? Pero en otras cantidades, y igual está ubicado los productos, ¿no? Miren cómo se relaciona esto rápidamente. Elizabeth Sevillano también. Por ejemplo, vamos a ver Walter Chávez Vázquez, a ver qué hizo Walter Chávez. Me vendió, miren, biodefensa, me vende más. O sea, este vendedor me vende productos del clúster 5 también. Y también del clúster 1, ¿no? Y aquí están las cantidades que me vende. Y eso es una relación bastante interesante. A ver, Manuel Bustamante Arena, ya está. A ver, oficina seguramente vende todo. Victoria, por ejemplo, ahí está. O Marlon, ¿no? Y ahí está, ¿no? Muy bien, señores, eso ha sido todo por hoy. Gracias, espero que esto les sirva para poder segmentar su mercado, precisamente para este tipo de trabajo que se hace este manejo de clúster. Nos vemos hasta un próximo video. Gracias.